El presidente Jiménez jura el cargo prometiendo gobernar eficazmente, explotar las riquezas naturales de la nación y desarrollar el programa de obras públicas. El 23 de enero de 1958, después de 10 años de represión, violación de los derechos humanos, persecución, torturas, allanamientos y asesinatos, Marcos Pérez Jiménez es derrocado. Meses después, la esperanza de un pueblo que clamaba por sus derechos fue traicionada tras la firma de un pacto que dejó a Venezuela totalmente empobrecida y privatizada. Hoy, el poder es del pueblo. Los venezolanos vivimos una democracia participativa y protagónica. Bienvenidos a este subprograma El Debate Necesario, un espacio de debate de los trabajadores petroleros del país. Hoy nos encontramos con nuestro tema de importancia, 23 de enero, la lucha continúa. Desde la sede del colectivo La Piedrita, frente de colectivos de la parroquia 23 de enero, en el 23 de enero. Vamos a debatir sobre el video que acabamos de ver, imágenes del 23 de enero, hechos y consecuencias del 23 de enero. Nos acompaña para este tema, para este debate, desde la sede del Frente Colectivo de la parroquia 23 de enero, el exdiputado, historiador, luchador social, Amílcar Figueroa, quien hará pues un breve recuento de esta situación, y asimismo está con nosotros los compatriotas de los colectivos, de los frentes colectivos, Luis Iturbe, mejor conocido como Chac, David Romero y Rafael Muñoz, ellos en representación de todo lo que es el colectivo, los frentes de colectivo que hacen vida en esta parroquia, que han ganado importantes espacios y que tienen un nivel de organización que es muy bueno, muy importante, que el pueblo venezolano los conozca. Asimismo nos acompaña Argenis Olivares, de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, del colectivo del Arado y el Mar. También nos acompaña Griseida Márquez y Alcide Rondón, de los colectivos de Cantaura Vive, y de los frentes de trabajadores Resteado con Chávez, el camarada Rafael Gutiérrez, y otro colectivo de los frentes de mujeres, frentes campesinos, que se encuentran con nosotros. Amílcar, en este debate, 23 de enero, la lucha continúa. Yo primero quería manifestar mi satisfacción por estar aquí con los camaradas de los distintos colectivos. Gracias por invitarme. Y decir que haría falta profundizar en el estudio sobre el 23 de enero, el significado del 23 de enero. Fíjate que en la primera tramo, digamos, del proceso bolivariano, cometimos el error un poco de dejar esa fecha en manos justamente de los que traicionaron el 23 de enero, que la tomaron como bandera, ¿no? Siendo el 23 de enero la resultante de una larga lucha popular, ¿no? Un hito significativo en esa larga guerra de nuestro pueblo por la conquista de la libertad y la igualdad, ¿no? Que es una lucha de siglos. El gobierno de Marcos Evangelista Pérez Jiménez fue, digamos, un intento de un sector de la burguesía de presentar un proyecto nacional que lo titularon el Nuevo Ideal Nacional. Pero, digamos, ese intento hecho desde una perspectiva burguesa, si bien, digamos, fue eficiente desde el punto de vista de la construcción de grandes obras de infraestructura, golpeó severamente a las clases populares, ¿no? Era
inicialmente un gobierno proimperialista, aunque finalmente por unas apreciaciones en el negocio petrolero entró también en contradicción con el imperialismo norteamericano. Pero ese gobierno, en función, digamos, de un desarrollismo capitalista, castigó severamente a las clases populares, particularmente al movimiento sindical, al movimiento obrero, y eso produjo, por supuesto, una reacción popular muy importante. Reacción popular que llevaron adelante fundamentalmente los grupos obreros dirigidos fundamentalmente por el Partido Comunista de Venezuela, ¿no? Y algunos sectores de Acción Democrática, que serían los sectores de Acción Democrática más radicales, más populares, que posteriormente se escindirían en el movimiento de izquierda revolucionaria. Habría que decir además que la dirección de Acción Democrática, casi toda, ¿no?, se fue al exilio, no acompañó a sus fuerzas en lucha, pero sí tenían como una idea bien clara o un olfato bien claro de capturar el poder, ¿no? Y por eso vemos que en el desenlace de los acontecimientos no fueron precisamente los sectores de la Junta Patriótica que lideraron el proceso, que lideraron primero la resistencia y luego lo que podríamos calificar como los últimos días, los días de ofensiva popular, los que se quedaron con el poder político. Entonces, es importantísimo, en función de las lecciones que siempre nos debe aportar la historia, en perspectiva, porque nosotros, como bien se titula este programa, seguimos en lucha, nuestro pueblo sigue en lucha por la conquista de su objetivo superior, que es la independencia definitiva y el socialismo, ¿verdad? Entonces, para esa permanente lucha es importantísimo rescatar las enseñanzas de la historia. Por eso empezaba diciendo que hicimos mal con dejar una fecha esencialmente popular para que las reivindicaran inicialmente, digamos, quienes traicionaron al proceso del 23 de enero, como es el caso de las manifestaciones que trató de hacer la oposición venezolana los días del 23 de enero, que sí lo estuvo la clase dominante, acostumbrada como ha estado a ejercer históricamente la dominación, ¿verdad? Porque si tú examinas, digamos, el año 57, quien aporta elementos fundamentales para construir la unidad, ¿verdad?, fue el Partido Comunista, particularmente a partir del tercer congreso del Comité Central, donde se planteó, por un lado, la unidad de la lucha obrera, pero también se planteó el Comité Cívico-Militar, digamos, el Comité Militar que iba a tratar de iniciar la alianza cívico-militar, eso que a posteriori desarrolla tan magistralmente Hugo Chávez. La unidad cívico-militar tiene un embrión importantísimo en la lucha contra Marcos Pérez Jiménez. Romper la unidad sindical, ir hacia la alianza obrero-patronal, y además una cosa que siempre tuvieron presente fue aislar a los sectores revolucionarios. La consigna de Betancourt, aislar y segregar a los comunistas, nace ya en el embrión del Pacto de Nueva York, que posteriormente se llama Pacto de Punto Fijo. Bueno, qué interesante la reflexión de Amílcar como historiador. Ahora, Luis Iturbe, bien rápido para irnos a un corte, la bienvenida como anfitrión de los frentes de colectivo desde acá, desde el 23 de enero. Bueno, fíjate, gracias por esta invitación al debate necesario, a este programa tan interesante que se ve en todo el oriente del país y por supuesto en la capital. Fíjate, nosotros como frente de colectivo, nosotros este día no lo vemos para celebrar, ¿no? Este fue un día para conmemorar, para recordar a nuestros mártires, que por siempre lo llevaremos en nuestra memoria, por siempre lo llevaremos en nuestra parroquia como baluarte de esa historia, ¿no?
porque es que hay que recordar y que esa historia de que, como lo dice el camarada Amílcar, los que hoy hacen oposición a la revolución bolivariana son los que traicionaron en ese momento al pueblo. Nosotros reivindicamos la lucha de esos mártires que hoy dentro de la parroquia en los años 60, 70, 80 y 90, bueno, dejaron sus vidas por lo que hoy estamos construyendo en nuestra patria. Nosotros como parroquia rebelde, nosotros como parroquia combativa, le decimos a nuestro pueblo, sigamos luchando. Hoy cumplimos 56 años de aniversario de aquella caída de dictadura y seguiremos conmemorando y recordando a nuestros mártires, porque es importante recordar la historia, a esa juventud que se viene levantando, porque este es el año de la juventud, así lo declaró el gobierno nacional, nuestro presidente Nicolás Maduro, dedicado a la juventud. Yo creo que este es un año que hay que hacer mucha historia para que esa juventud que se viene levantando en esta revolución bolivariana se entere la realidad de lo que pasó en los años 50, en los años 60, 70, 80 y 90 y de lo que han crecido en esta revolución también debe saber. Bueno, le damos las gracias, bienvenido a nuestra parroquia, tendremos muchas actividades en nuestra parroquia y están totalmente invitados a esta parroquia combativa de muchas luchas, de 60 años de lucha, y ven, aquí estaremos. Vamos a un corte y luego regresamos a nuestro segundo segmento para profundizar sobre 23 de enero, la lucha continúa. Ya regresamos en el debate necesario. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento está prohibido llorar. Que se apaguen los relojes todos los camararios. Vamos con Macarano, que para amanecer no hace falta gallinas, sino cantar de gallo. Ellos nos dan banderas para abrazarnos con ellas, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. Es tiempo de recordar, ni de vivir de leyenda. De nuevo en el debate necesario con esa introducción, recordando a nuestro cantautor Ali Primera, que puso el corazón, puso el alma de su guitarra para interconectarse con la lucha de este pueblo. David, Luis señalaba en el segmento anterior que esto no era para celebrar, sino para conmemorar, precisamente recordar allí a nuestros mártires y ese recorrido que hacía Amílcar de esos momentos y de lo que él denominaba la atracción al pueblo que confió en el marco de una lucha para avanzar, derrotar a la dictadura y avanzar a su proceso de consolidación de una sociedad más justa. Bueno, sí, compañero, el proceso del 23 de enero fue marcado por una traición donde muchos compañeros en ese nivel histórico que hacía referencia el compañero que introdujo el programa, está cargado de esa tristeza, de ese sudor, de ese sacrificio de todos esos hombres y mujeres, estudiantes que estuvieron preñados de buena voluntad, de buena fe, de una patria buena, de una patria libertaria, como hacía referencia nuestro máximo líder, comandante Simón Bolívar, y la profundizó nuestro comandante Chávez. Hoy el 23 de enero tiene que estar en más combate, en más victoria, en más lucha,
porque tenemos aquí a nuestro comandante en el centro de esta parroquia combativa, que dejó muchos hijos regados junto a los de Venezuela, porque fue un combate férreo que se dio contra el imperialismo, contra todos aquellos que atropellaron y subyugaron a los pueblos de Latinoamérica para oprimir y llevarse las riquezas de millones de venezolanos y latinoamericanos que todavía sufren las consecuencias. Gracias hoy día estamos acá en el 23 de enero en ese corazón, y por eso el comandante partió la historia en dos, en un antes y un después. Reivindicó el 23 de enero con ese 4 de febrero, donde los fusiles tronaron por la libertad para evitar esas masacres que venían, para que el imperialismo siguiera oprimiendo a estos pueblos de Latinoamérica, incluyendo el venezolano. Por eso desde aquí nosotros reivindicamos a todos esos mártires y le damos un saludo rebelde, combativo, lleno de esperanza, de lucha y de bastante victoria al pueblo libre de Simón Bolívar, porque tenemos independencia y soberanía y seguiremos manteniendo ese legado, cueste lo que nos cueste, pase lo que pase y al extremo que sea, donde nos quieran llevar. Por eso el debate es necesario. Bueno, qué bueno. Rafael, Amílcar señalaba que al principio de su intervención que él saludaba y veía con mucha satisfacción estar aquí entre compañeros, combatientes, dirigentes de los frentes y de este nuevo momento. Tú estuviste alrededor de aquella época con Amílcar y ahora en esta nueva responsabilidad, la batalla continúa en un escenario distinto. Cuéntanos. Bueno, mira, todo saludar al camarada Amílcar porque hizo una síntesis como buen historiador sobre los sucesos del 23 de enero con un proceso histórico. Yo, prácticamente, nosotros, bueno, éramos muchachos de 14 años, pero que teníamos inquietudes y ya la generación nuestra ya venía con una inquietud política, porque en nuestras casas objetivamente eran perseguidos por la seguridad nacional y por la gente perejimenista. Pero yo creo que el 23 de enero es parte de la historia supuestamente democrática en Venezuela, porque los partidos que dentro del 23 de enero se montaron para pelear contra también una dictadura, pero que esa dictadura fue para nosotros lo de los años 60 más benévola que la de Rómulo Betancourt y la de Raúl Leoni, porque las pruebas están allí, la cantidad de muertos, desaparecidos, las torturas, una serie de cosas que sucedieron en la dictadura de Pérez Jiménez, pero que fue peor en la otra supuesta democracia representativa. Hay otra cosa que es bien importante. Nosotros los que estuvimos en la izquierda, en el Partido Comunista, no se sabía realmente, los dirigentes no aprovecharon el momento histórico. Ese momento histórico, como lo citaba el camarada Amílcar, no lo interpretó bien la dirección del Partido Comunista. Es una verdad que dentro del concepto marxista se dice que hay que esperar el momento oportuno, pero ni atrasarte ni tampoco adelantarte. Cosa que yo siempre, dentro de mis propias discusiones con los compañeros, ¿cómo es posible que en Cuba Fidel Castro, desde 1956, monte una guerrilla contra una dictadura como la dictadura de Batista? Y aquí, que teníamos las condiciones objetivas para montar un movimiento revolucionario armado, no se supo, el partido no tuvo esa visión histórica y política. La cuestión que habla Amílcar es lo que conduce inmediatamente al pacto de Punto Fijo, que se instaura después todo un proceso de gobierno alternativo de más de 50 años, ¿no? Claro, fíjate, yo creo que hay que estar atentos porque las clases dominantes no pierden oportunidad, ¿no?
Ellos tienen una sabiduría producto de tantos siglos de dominación y siempre están, digamos, defendiendo sus intereses. A veces nosotros nos descuidamos por cosas secundarias y no vemos nuestros objetivos históricos claros, ¿no? Y ahí el 23 de enero es un ejemplo de eso. Ellos entraron en contradicción, el imperialismo directamente con Pérez Jiménez, por el reparto de las concesiones petroleras. Después de ser un aliado de él, digamos claro, del imperialismo. Pero entraron en esa contradicción y entonces ¿a quién fueron a apoyar? A un sector, digamos, de la oposición a Pérez Jiménez, de la resistencia a Pérez Jiménez, pero el sector directamente controlado por él, el sector proimperialista, que levantaba las banderas de la conciliación de clases. Y ahí caímos en la trampa, digamos, la izquierda cayó en la trampa después de haber aceptado, porque hay que también reconocer las cosas correctas, después de haber acertado en una política unitaria, ¿verdad?, que construye la Junta Patriótica encabezada por Fabricio Ojeda y haber acertado en, digamos, en dinamizar al movimiento popular a través de las luchas estudiantiles inicialmente. Habría que reivindicar el papel, por ejemplo, de Chela Vargas y de tantas jóvenes estudiantes y jóvenes estudiantes de la época, y haber acertado en la alianza con sectores militares. No tuvo la visión de controlar el poder. En cambio, la clase dominante, que sí estaba atenta y que había incidido, había apoyado, digamos, a los factores proclives a ellos, sí estaban totalmente dispuestos, digamos, a materializar el poder. Mientras los revolucionarios corrieron a liberar a sus compañeros presos, ¿no?, la burguesía corrió a Miraflores. Esa es la síntesis que se puede decir de todo ese proceso, ¿no? Y bueno, después vino algo que fue realmente equivocado, que lo debemos tener muy presente, porque la revolución, digamos, se desarrolla en permanente antagonismo con la reacción. Entonces, el llamado a la conciliación social, digamos, promovido por la derecha, digamos, los sectores revolucionarios inicialmente cayeron en la trampa de aceptar la conciliación y entonces tratar de dirimir la lucha política solo a través de la democracia electoral, de la democracia burguesa. Vamos a un corte y luego regresamos en nuestro tercer segmento. El 23 de enero la batalla continúa desde la sede del colectivo La Piedrita, 23 de enero, con los frentes de colectivos y los frentes sociales que hacen vida, tanto acá como en Anzoátegui. Ya regresamos, nuestro tercer segmento. La batalla continúa. ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, porque no lo hace. El yanqui teme a la revolución. De nuevo con una referencia de Ali Primera. Imposible separar a Ali Primera de las luchas sociales, de las luchas de este pueblo. América, tú señalabas, para meternos en el tema con la clase obrera, tú señalabas el papel de la clase obrera en ese momento 23, en el momento de los acuerdos, en ese momento de dispersión, en ese momento donde una fuerza importante se repliega. Sí, en general el 23 de enero fue una conjunción de luchas, ¿no? Ya dijimos de los sectores estudiantiles, la huelga universitaria liderada por Chela Vargas y sectores eclesiásticos, sectores de muy diversa índole, pero hay una particular detalle que no debemos perder, que no es un detalle precisamente, es un
es un elemento central que no debemos perder de vista, ¿no? Un gobierno de corte desarrollista como el de Marco Evangelista Pérez Jiménez, por supuesto, colidaba con el desarrollo de una lucha clasista de los trabajadores, ¿no? Y entonces tomó particular interés en desmembrar el movimiento obrero. El largo presidio, por ejemplo, de Jesús Farías es una muestra de ello. En general, la persecución hacia la dirección sindical, y eso finalmente respondía a un plan de desestructurar al movimiento obrero y de captarlo para posiciones, digamos, burocráticas, que posteriormente fue lo que prevaleció en las direcciones calificadas como la dirección amarilla del movimiento obrero, ¿no? Pero sí, en ese tiempo todavía existía en Venezuela un movimiento obrero petrolero muy importante, ¿no? Clasista, y dio pasos significativos en la lucha contra Pérez Jiménez. Yo diría que nosotros, en la necesidad de revisar las fuerzas que deben conformar el sujeto histórico de la revolución, debemos ver el papel y cómo ha ido variando el papel de la clase en esos momentos, en los distintos momentos de la historia, pero entonces particularmente debemos hacer la referencia no solamente de la lucha del 36, donde había una clase obrera